Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la gestión del riesgo cibernético. Es un campo que, bueno, está en boca de todos, pero que a menudo se trata de una forma un poco esquizofrénica, diría yo. Por un lado están los ingenieros que hablan de vulnerabilidades, de parches, y por otro, pues, los directores financieros, que hablan de presupuestos y de seguros. Y rara vez se sientan en la misma mesa. Y mucho menos hablan el mismo idioma. Exacto. Y ese es precisamente el problema que busca resolver el material que analizamos hoy. Es un artículo académico de Chong, Feng, Hu y Shang que propone un marco de dos pilares. La idea es justamente construir un puente entre esos dos mundos. Nuestra misión entonces es explorar ese puente. Vamos a desgranar su propuesta para entender cómo una empresa puede tomar decisiones que no solo sean técnicamente sólidas, sino también financieramente inteligentes. Al final es la pregunta del millón para cualquier directivo. ¿Dónde pongo el dinero? ¿En más tecnología? ¿En una póliza de seguros más amplia? ¿O en un fondo de emergencia por si todo falla? Lo fascinante aquí, y creo que es un gran punto de partida, es que el artículo no solo ofrece una solución. Primero, diagnostica por qué este problema es tan endemoniadamente difícil. A diferencia de otros riesgos empresariales, en el ciberespacio faltan herramientas cuantitativas fiables. Las amenazas son adversarios inteligentes, que se adaptan, que aprenden. Y las pérdidas, cuando ocurren, tienden a estar correlacionadas. No se rompe una sola cosa, es que se rompe todo a la vez. Claro. El documento se enfrenta a esa tensión fundamental que vive cualquier organización. La necesidad absoluta de seguridad frente a un presupuesto que, por definición, siempre es limitado. De acuerdo. Empecemos por el principio. El artículo identifica dos formas tradicionales de ver este problema, dos escuelas de pensamiento que, como decíamos, no suelen hablar entre sí. La primera es la que llaman el enfoque de ciberseguridad. Esta es la visión del ingeniero, ¿no? La del técnico. Correcto. Es un enfoque muy centrado en la infraestructura, en las vulnerabilidades a un nivel casi microscópico. Piensa en marcos de referencia muy conocidos, como el del NIST o los controles CIS. Son, en esencia, catálogos exhaustivos de buenas prácticas, de controles técnicos que se pueden y, según ellos, se deben implementar. Entiendo. Es como una lista de qué hacer, pero me pregunto si no se queda un poco corta. Parece que te dice todas las cerraduras que puedes poner en una casa, pero no te ayuda a decidir cuáles son las más importantes o, simplemente, cuáles te puedes permitir. Has dado en el clavo. Esa es la principal debilidad que el artículo identifica. La falta de un análisis coste-beneficio que esté integrado. Es un gran qué, pero un terrible y qué. No conecta la implementación de un control técnico con un resultado financiero tangible. Es una lista de deseos. Es una lista de deseos de seguridad, no una estrategia de negocio. Y en la otra cara de la moneda está el segundo enfoque, el actuarial y económico. Supongo que este es el idioma de los directores financieros. Exactamente. Este enfoque se aleja de la cerradura y se concentra en la probabilidad de que te roban y sobre todo en el valor de lo robado. Utiliza modelos estadísticos, datos históricos de brechas de seguridad, todo para estimar la frecuencia y la gravedad de las pérdidas. A este enfoque no le importa tanto cómo entra el ladrón, sino cuánto se lleva y con qué frecuencia lo hace. Suena mucho más práctico desde un punto de vista empresarial. Lo es, desde luego. De aquí surgen estudios clásicos como el de Gordon y Loeb, que buscaron el punto óptimo de inversión. Su idea era que debías seguir invirtiendo en seguridad mientras cada euro gastado te ahorrará más de un euro en pérdidas esperadas. En el momento en que el ahorro es menor que la inversión, te detienes. Y aquí el artículo nos da una de sus ideas más potentes, usando una analogía del mundo de los impuestos. La curva de Laffer de la ciberseguridad. La idea simple, pero es demoledora. Hay un punto en el que cada euro que metes en seguridad es, literalmente, dinero tirado a la basura. Es una analogía perfecta. La curva de Laffer original postula que si subes los impuestos por encima de cierto punto, la recaudación total disminuye, porque, asfixias la economía. En ciberseguridad el principio es el mismo. Existe un punto de rendimiento decreciente. Gastar 1 millón de euros más en el último sistema de defensa podría ahorrarte, en teoría, solo unos pocos miles en pérdidas potenciales. Estás gastando más en proteger el activo de lo que el propio activo vale. Entonces tenemos por un lado a los técnicos con su lista de deseos infinita y sin precios. Ajá. Y por otro, a los economistas que hablan de optimización de presupuestos, pero de una forma muy abstracta, casi como si el sistema fuera una caja negra. Precisamente.
La debilidad del enfoque económico es que, al tratar el riesgo como una mera distribución de probabilidad, ignora los detalles estructurales del sistema. No te dice qué control específico implementar o qué vulnerabilidad es la más peligrosa, solo te da un presupuesto global para seguridad. ¿Y eso para un equipo técnico? Para un equipo técnico no es un plan de acción. Es aquí donde el artículo propone su primer pilar, un modelo para unir ambos mundos. Vale, entiendo el mapa de riesgos. Es una herramienta de diagnóstico increíble, pero un diagnóstico no es una cura. Si el mapa me dice que tengo 100 puntos de peligro, pero solo tengo dinero para arreglar 10, ¿cómo elijo? ¿Por dónde empiezo a gastar? Esa es la pregunta del segundo pilar, la gestión del capital. Una vez que tienes el mapa de riesgos, el artículo dice que tienes 3 herramientas, 3 palancas financieras para gestionarlo. La primera parece la más obvia, la reducción. Supongo que se refiere a gastar dinero para arreglar las cosas. Exacto. Es la inversión ex ante, antes de que ocurra el incidente. Es comprar e implementar esos controles de los que hablábamos para reducir la probabilidad o el impacto de un ataque. Es, digamos, ponerle el guardia de seguridad a la calle peligrosa de nuestro mapa. La segunda herramienta que mencionan es la transferencia. Esto me suena a seguros. Lo es. Pagas una prima a una compañía de seguros para transferirles una parte del riesgo financiero. Si el desastre ocurre, ellos asumen una parte de la pérdida económica. Es una forma de externalizar una porción del riesgo que has decidido no asumir directamente. Y la tercera es la retención. Esto es, básicamente, si pasa algo, lo pago yo de mi bolsillo. Correcto, son las reservas ex post. Es el capital que una empresa aparta en un fondo de emergencia para cubrir las pérdidas restantes, como por ejemplo las franquicias del seguro o los impactos que la póliza no cubre. Es el colchón financiero para lo inesperado. Reducción, transferencia y retención. Invertir, asegurar o ahorrar. El gran dilema. Y la clave, según el artículo, no es elegir una, sino encontrar la mezcla óptima de las 3. Si volvemos a esa curva de Laffer, de la que hablábamos, podemos ver este equilibrio perfectamente. Si inviertes muy poco en controles, en reducción, Tu riesgo es altísimo. altísimo, por lo que necesitarás seguros carísimos, o sea, transferencia, y unas reservas enormes, retención. El coste total es brutal. Y si inviertes demasiado en controles, caes en la trampa del rendimiento decreciente que comentábamos antes. Gastas una fortuna en la cerradura para proteger algo que no vale tanto. Exacto. El objetivo es encontrar el punto más bajo del valle de esa curva. Y para hacerlo, el artículo introduce una distinción que para mí es la clave de todo el análisis. Es la diferencia entre coste e implicación financiera. Suenan parecido. ¿Cuál es la diferencia real? Es una diferencia fundamental. El coste es lo que ves en la factura. El dinero que pagas por el software, la prima del seguro, el capital que apartas en reservas. Es el desembolso directo. Entiendo. La implicación financiera es el coste real del desastre. Una medida mucho más inteligente y holística. A ver, dame un ejemplo más tangible. Piensa en un accidente de coche grave. El coste es la factura del hospital y la del taller mecánico. La implicación financiera incluye eso, pero también el coste de no poder volver a trabajar nunca más. Ya. La pérdida de ingresos futuros, el impacto en tu familia. Es la diferencia entre una factura y la ruina. El modelo del artículo no solo calcula la factura del ciberataque, sino el riesgo de que el negocio se paralice, de perder clientes para siempre, de que la marca quede manchada. Entendido. Es una visión mucho más completa del riesgo. No es solo lo que pagas, sino lo que dejas de ganar y lo que puedes llegar a perder en el peor de los casos. Y el modelo de optimización que proponen busca minimizar esa implicación financiera total. Intenta resolver todos esos conflictos a la vez. Cuánto invertir, cuánto asegurar y cuánto ahorrar para que el riesgo de no poder volver a trabajar sea el mínimo posible. Todo esto suena muy potente en teoría, pero funciona en el mundo real. El artículo presenta un estudio de caso con una empresa anónima, la compañía X. Sí, es un caso de estudio fascinante porque se basa en una empresa real con un historial público de 236 incidentes. Eso proporciona una cantidad de datos muy rica para calibrar el modelo y ponerlo a prueba. Construyeron su mapa de riesgo específico con sus amenazas, sus vulnerabilidades y sus activos críticos.
Y le pidieron al modelo que encontrara la estrategia perfecta. ¿Qué pasó? Primero analizaron un escenario ideal, casi de fantasía, sin ninguna restricción de presupuesto. Si el dinero no fuera un problema, ¿cuál sería la forma óptima de protegerse? Pues el modelo concluyó que la solución perfecta costaría 15,23 millones de dólares. 15 millones. Pero seamos sinceros, ¿qué empresa, aparte de un gigante tecnológico o un gran banco, tiene un presupuesto así solo para ciberseguridad? Suena a una solución perfecta, pero inalcanzable para el 99% de las empresas. Es una objeción muy válida, y el propio artículo lo reconoce. Pero lo interesante no es tanto la cifra absoluta, sino cómo el modelo decide gastar ese dinero. No lo pone todo en una sola cesta. Es una estrategia mixta y, la verdad, muy inteligente. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, en inversión, el modelo decide parchear 2 de las 3 vulnerabilidades, pero deja la tercera sin arreglar. ¿Y eso por qué? Porque calcula que es demasiado cara de solucionar en comparación con el riesgo real que representa. Es más barato y eficiente gestionar ese riesgo residual con las otras herramientas. Es decir, que acepta un cierto nivel de riesgo técnico. ¿Lo asume? Exacto. Luego, en seguros, en la transferencia, no compra una póliza que lo cubra todo, sino que se centra en las combinaciones de amenaza y activo más probables y dañinas. Y finalmente, en reservas, en la retención, asigna fondos específicos para cubrir las franquicias de ese seguro o las pérdidas que queden fuera de cobertura. Lo que demuestra es que las estrategias extremas, solo tecnología, solo seguros o solo reservas, son siempre mucho más caras y arriesgadas. La clave es la diversificación. De acuerdo. Esa es la utopía. El mundo sin límite de presupuesto. Pero el mundo real tiene presupuestos. ¿Qué pasa cuando el modelo tiene que trabajar con recursos limitados? Aquí es donde el análisis se vuelve dramático y francamente aterrador. El artículo introduce un segundo escenario, mucho más realista. La misma empresa, pero con un presupuesto restringido a 4 millones de dólares. ¿Y el resultado? La empresa baja, lógicamente, a los 4 millones presupuestados. El director financiero estaría contento. Claro. Pero la implicación financiera total se dispara de 1,87 millones, en el caso óptimo, a unos asombrosos 384,35 millones. Un momento. Repite esa cifra. De menos de 2 millones a casi 400. Eso suena a un error de cálculo. No tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que un recorte de presupuesto de 11 millones genere un riesgo oculto de casi 400 millones? Porque no es un recorte lineal. Es como quitar los cimientos de un edificio. Desde fuera, la empresa se ahorra el coste del hormigón, pero ha creado un riesgo de colapso total. El modelo no solo mide el coste de un ataque, mide el coste de la quiebra. ¿Y de dónde sale esa cifra astronómica? ¿Cuál es el mecanismo que lo explica? La conclusión más potente del estudio es que casi todo ese aumento se debe a un concepto que llaman el desajuste entre pérdidas y reservas. Con un presupuesto tan limitado, la empresa se ve forzada a reducir drásticamente su inversión en controles y su cobertura de seguros. Claro. Esto significa que su principal línea de defensa pasa a ser el fondo de emergencia, las reservas. Pero ese fondo es ahora completamente insuficiente para cubrir las pérdidas potenciales de un incidente grave. ¿Es decir, que la empresa se queda sin liquidez para recuperarse? Exactamente. Y ahí empieza el efecto dominó que la implicación financiera captura también. Si no tienes efectivo para recuperarte rápido, incumples contratos, lo que genera multas. Ya. Pierdes la confianza de los clientes, lo que destruye tus ventas futuras, tu reputación se hunde, los competidores te roban el mercado. Me hace pensar en todas esas noticias sobre ataques a pequeñas y medianas empresas que acaban cerrando. Siempre se habla del ataque en sí, pero quizá la verdadera historia es esta. Se quedaron sin efectivo para recuperarse y todo se vino abajo como un castillo de naipes. La conclusión es demoledora. Un presupuesto que parece razonable en la hoja de cálculo del director financiero puede en realidad estar multiplicando por 200 el riesgo real de quiebra de la compañía. Es una conclusión muy potente. Demuestra que gestionar la ciberseguridad basándose únicamente en el coste directo es una receta para el desastre. Bien, recapitulemos las grandes ideas que nos deja este análisis. La primera y la más evidente es la necesidad de este enfoque holístico, de construir ese puente entre la visión técnica y la financiera. No pueden seguir operando en silos.
La segunda es que se puede y se debe trazar una línea directa desde una vulnerabilidad técnica específica hasta una cifra de impacto económico. El modelo de cascada, conceptualmente, es esa herramienta para contar la historia de cómo un fallo de software se convierte en un problema para el Consejo de Administración. Y la tercera, que para mí es la más reveladora, es la importancia crítica de equilibrar esas tres palancas: inversión, seguro y reservas. No se trata de elegir tu favorita, sino de encontrar la combinación óptima que minimice esa implicación financiera total. El riesgo de colapso, no solo el coste que aparece en el presupuesto anual. Y esto tiene implicaciones muy interesantes para el mundo real. El estudio sugiere que las empresas más pequeñas, con presupuestos más ajustados, tienden a caer en la trampa de la compañía X. Dependen casi exclusivamente de sus reservas, lo que las hace increíblemente frágiles. Las grandes corporaciones, en cambio, tienen los recursos y la sofisticación para diversificar su estrategia, como en el escenario ideal del estudio. El artículo también menciona el problema de la falta de datos históricos, que es importante. Sí, y es un punto crucial. Una empresa que nunca ha sufrido un ataque grave podría usar sus datos históricos para concluir, erróneamente, que su riesgo es bajo. Esto demuestra la necesidad de un análisis proactivo, de construir ese mapa de riesgo basándose en la estructura real del sistema y en las amenazas existentes, no solo en la suerte que has tenido hasta ahora. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. El caso de la compañía X demuestra que un presupuesto de ciberseguridad que un directivo podría calificar de sensato o razonable puede en realidad estar ocultando un riesgo existencial cientos de veces mayor. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas empresas, sobre todo las que no son gigantes tecnológicos, creen que están gestionando bien su riesgo, cuando en realidad lo único que están haciendo es posponer un coste que podría ser devastador? Una pregunta que sin duda debería estar sobre la mesa en muchos consejos de administración esta misma tarde. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.